Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, de actualidad, de noticias del mundo de las novelas turcas y, por supuesto, de mucho, mucho drama. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante. Y si ya eres de la familia, un abrazo aún más grande. Me encanta tenerlos aquí compartiendo esta pasión por las series turcas y todas las novedades que surgen. Hoy el tema es candente, de esos que te dejan con la boca abierta y con el corazón latiendo a mil. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Como lo dice el título, vamos a hablar de la reacción de Can Yaman al perdón de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. El reencuentro, la reconciliación, el perdón. Todo eso en el universo de nuestros amados protagonistas de Erkenci, y por supuesto, de la vida real, porque las cosas se ponen muy interesantes. Si aún no están suscritos a este canal, ¿qué están esperando? Presionen el botón rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta comunidad que ama el drama turco tanto como ustedes. No se van a arrepentir. Aquí encontrarán análisis, noticias de última hora, y todo lo que necesitan para estar al día con sus actores y series favoritas. Suscríbanse. Es gratis y los mantendrá informados. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Todos recordamos la química explosiva, la pasión desbordante y el éxito arrollador de Erkenci. Can Yaman y Demet Özdemir, en la piel de Can y Sanem, nos hicieron soñar, reír y hasta llorar. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue objeto de debate, de rumores y de muchísimas especulaciones. Se les veía muy cercanos, compartiendo momentos, y la chispa era innegable. Pero como suele suceder en este mundo de las celebridades, las cosas se complicaron. Supuestamente hubo desacuerdos, diferencias irreconciliables, y la relación, ya sea de amistad o algo más, llegó a su fin. Para el público fue como un balde de agua fría, porque todos queríamos que esa magia perdurara. Durante mucho tiempo, la situación entre Can y Demet fue tensa. Se evitaban en eventos, no se mencionaban en entrevistas, y parecía que el cariño y la conexión que alguna vez tuvieron, se había esfumado. Los fans, por supuesto, no perdían la esperanza de una reconciliación, de verlos juntos de nuevo, aunque solo fuera como amigos. Soñaban con un reencuentro, con una nueva oportunidad para esa relación que tanto amaron. Las redes sociales se inundaban de mensajes pidiendo una reunión, de vídeos recordando los mejores momentos de la serie, y de análisis sobre por qué las cosas no habían funcionado. Se especulaba sobre los motivos de la ruptura, sobre si hubo terceras personas, sobre si la fama había afectado su relación. Los foros y las comunidades de fans servían con teorías y debates. Y sorpresa. El mundo de las telenovelas turcas a veces es más impredecible que la vida real. Recientemente Demet Özdemir ha dado un paso que ha dejado a todos, incluyendo a Can Yaman, boquiabiertos. Ha decidido públicamente perdonar a Can. Sí, lo escucharon bien, perdonar. Y no se trata de un perdón cualquiera, sino de un gesto sincero, un intento de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. ¿Y cómo lo supimos? Bueno, a través de declaraciones en entrevistas, de publicaciones en redes sociales, y por supuesto, de los avistamientos de los paparazzi, que no se pierden ni una. Demet en sus declaraciones ha hablado de madurez, de crecimiento personal, y de la importancia de dejar atrás los rencores y el resentimiento. Ha dicho que con el tiempo entendió ciertas situaciones, que pudo ver las cosas desde otra perspectiva, y que decidió perdonar, no solo a Can, sino también a sí misma, por cualquier error que pudiera haber cometido en el pasado. Este acto de generosidad, de perdón, ha sido muy aplaudido por el público, que ha reconocido la valentía y la madurez de Demet. Su declaración, en la que explicaba que el perdón era un acto de liberación para ella, resonó profundamente en sus seguidores. Habló de la importancia de sanar heridas, de aprender de los errores y de no aferrarse al pasado. Además, destacó que el perdón no significaba olvidar lo sucedido, sino aceptar la situación y seguir adelante con la vida. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante este inesperado gesto? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, amigos, es impactante. Porque aunque no ha habido declaraciones públicas directas de Can, sí hemos podido analizar sus reacciones a través de diferentes medios. Lo primero que hay que decir es que al principio, la noticia tomó por sorpresa a Can.
Él no esperaba este gesto de Demet y se rumorea que al enterarse sintió una mezcla de emociones, sorpresa, alivio, alegría y seguramente algo de culpa. Fuentes cercanas al actor afirman que quedó conmovido por la madurez de Demet y por su decisión de perdonarlo. Se dice que en un principio no podía creer lo que estaba sucediendo, ya que la tensión entre ambos había sido evidente durante mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a través de sus acciones, hemos podido deducir su reacción. En primer lugar, Khan, que siempre ha sido muy reservado con su vida privada, ha demostrado una gran discreción. No ha hecho comentarios públicos al respecto, ni ha alimentado la polémica. Esto, para muchos, es una señal de respeto hacia Demet y hacia la situación en general. No ha querido desestabilizar el proceso que ella inició. Esta discreción es característica de Khan, quien siempre ha protegido su vida privada de la opinión pública. Su silencio en este caso ha sido interpretado como una muestra de respeto y consideración hacia Demet y hacia el gesto de perdón que ella realizó. En segundo lugar, hemos notado un cambio en su actitud en las redes sociales. Khan siempre ha sido muy activo en Instagram, compartiendo fotos, vídeos y actualizaciones sobre sus proyectos. Pero en los últimos tiempos ha mostrado una mayor apertura y ha compartido momentos más personales. Se le ha visto más sonriente, más relajado, y parece que ha dejado atrás la tensión del pasado. Sus publicaciones en Instagram, que antes eran más enfocadas en sus proyectos profesionales, ahora incluyen fotos y vídeos de su vida cotidiana, mostrando una faceta más cercana y accesible. Se le ha visto disfrutando de su tiempo libre, viajando, compartiendo con amigos y familiares, y mostrando una sonrisa que parecía haber estado ausente por mucho tiempo. Y por último, y esto es lo más interesante, hemos visto ciertos guiños, ciertas señales sutiles que indican que Khan ha recibido el perdón de Demet con los brazos abiertos. En algunas publicaciones en Instagram, ha utilizado hashtags y frases que podrían interpretarse como un agradecimiento implícito a Demet. También se rumorea que ha intentado ponerse en contacto con ella de forma privada, para agradecerle personalmente su gesto. Los fans más observadores han notado que algunos de sus posts incluyen referencias sutiles a Erkenci y a la época en que ambos compartían pantalla. Además, se rumorea que ha estado comentando en las publicaciones de amigos en común, y que incluso ha intentado enviar mensajes a Demet a través de intermediarios, buscando una forma de expresar su gratitud y su deseo de dejar atrás el pasado. Es importante aclarar que todo esto son especulaciones basadas en las reacciones de Khan y en los rumores que circulan en los medios. No tenemos pruebas concretas de que esto sea así, pero los indicios son bastante evidentes. Lo que sí es cierto es que la reacción de Khan ha sido muy positiva y que, aparentemente, está dispuesto a dejar atrás el pasado y a empezar una nueva etapa. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podemos esperar una nueva amistad entre Khan y Demet? ¿O incluso una reconciliación más allá de la amistad? Ay, amigos, eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que el perdón de Demet ha abierto una puerta a la esperanza, una puerta a la posibilidad de una relación más sana y constructiva. Las especulaciones sobre el futuro de su relación son infinitas. ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Se les verá juntos en eventos públicos? ¿Podrían llegar a ser amigos cercanos de nuevo? Todas estas preguntas son las que mantienen a los fans al borde de sus asientos. Para muchos el perdón de Demet es un acto de valentía y de madurez, un ejemplo a seguir. Y para otros es la confirmación de que el amor, en todas sus formas, puede superar cualquier obstáculo. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha emocionado a los fans de Erkenci y ha generado un gran debate en las redes sociales. La comunidad de fans de la serie ha reaccionado con entusiasmo, celebrando la posibilidad de un nuevo comienzo para sus ídolos. Se han creado hashtags, se han compartido vídeos y fotos, y se han revivido los recuerdos de los momentos más icónicos de la serie. La esperanza de verlos juntos de nuevo ha resurgido con fuerza. En resumen, el perdón de Demet Özdemir ha sido un bombazo en el mundo de las novelas turcas, y la reacción de Can Yaman ha sido, cuanto menos, intrigante e impactante. Con su discreción, sus sutiles guiños y su aparente felicidad, Can ha demostrado que está dispuesto a dejar el pasado atrás y a construir una nueva relación con Demet, basada en el respeto y en el cariño. El impacto de esta noticia ha trascendido las fronteras turcas. Medios de comunicación de diferentes países se han hecho eco de la noticia, analizando la reacción de ambos actores y especulando sobre el futuro de su relación.
Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que estén tan emocionados como yo con esta noticia. Recuerden que este es solo mi análisis, mi interpretación de lo que está sucediendo, y que la verdad absoluta solo la conocen los protagonistas. Como siempre, me gusta ser honesto y transparente con ustedes. Me gusta analizar las situaciones, compartir mis opiniones y, sobre todo, generar un espacio de debate y discusión. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Khan y Demet podrán ser amigos de nuevo? ¿O quizás algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta historia. No se queden callados. Quiero saber si creen que es posible una reconciliación, si esperan que vuelvan a trabajar juntos, o si prefieren que cada uno siga su camino. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre hay muchas novedades y chismecito turco que compartir. Compartan este vídeo en sus redes sociales, etiqueten a sus amigos fanáticos de las novelas turcas y, por supuesto, a aquellos que también son fanáticos de Erkencikus. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué es lo que más les emociona de esta noticia. Gracias por estar siempre aquí, por su apoyo, por su cariño y por su entusiasmo. Me motiva mucho saber que tenemos una comunidad tan grande y tan apasionada por el mundo de las novelas turcas. Recuerden que ustedes son los que hacen posible este canal, y que sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mí. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. De esta forma estarán siempre al tanto de las últimas noticias, análisis y chismecitos del mundo de las novelas turcas. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde podrán encontrar contenido adicional, noticias de última hora y mucho más. También pueden unirse a nuestros grupos de discusión en línea, donde podrán compartir sus opiniones, teorías y expectativas con otros fans. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.